Bueno, ante todo, muy buenas noches. Les saluda el químico Julio Cueva, especialista en medio ambiente. Eh, bueno, da la bienvenida a toda Latinoamérica, a los participantes que están presentes en el curso online. En esta oportunidad vamos a tocar básicamente en lo que concierne a gestión de residuos sólidos. Le voy a enfocar bastante en lo que concierne a normativa peruana, pero en los países latinoamericanos. En la unidad 1 vamos a tocar aspectos generales que nos van a servir consideraciones para tener en cuenta el desarrollo del curso online. En la unidad 2, el marco legal comprendido en Perú. En la unidad 3, la identificación y clasificación de los residuos peligrosos. Meditemos antes de iniciar el curso, les invito a meditar. Cada uno de nosotros en promedio generamos 0.5 kilogramos de residuo por día. Si nosotros generamos 0.5 kilogramos de residuo por día, eh, si eso lo contabilizamos en un periodo de un mes, vamos a generar más o menos una cantidad considerable que corresponde a 15 kilogramos, ¿no? Si esta cantidad nosotros lo tratamos de relacionar al año o en un periodo anual, el año constituye de 12 meses, 15 por 12 propiamente dicho, vamos a producir o vamos a generar una cantidad total de 180 kilogramos por anual. Si esa última cantidad nosotros multiplicamos por la edad actual con la que, o la edad que tenemos, pues vamos a tener el resultado más o menos en promedio aproximado de la cantidad total de los residuos que generamos. En ese contexto, actualmente, no solamente aquí en Perú, no solamente en Latinoamérica, el problema fundamental respecto a la contaminación o los impactos ambientales es la gestión inadecuada de los residuos. Entonces, urge como necesidad, como país, como ciudadanos, hacer de alguna manera, crear políticas, crear estándares respecto a hacer una buena gestión de los residuos, desde su segregación, transporte y disposición final. ¿Ok? Y vamos a tener la consigna de que si no hay una buena gestión respecto a esos tres parámetros importantes, no vamos a tener resultados favorables o eficaces. Imaginemos si nosotros tenemos una edad determinada, actualmente somos más de 7.000 millones de habitantes en la Tierra. Prácticamente nos hemos duplicado, triplicado la cantidad. En el año 1952 hay una estadística que generalmente la población mundial bordeaba los 2.000 millones de habitantes. Actualmente somos 7.000 millones de habitantes, cada uno con sus edades respectivas y por ende también relacionándolo esto a la generación de residuos, pues es acumulable y considerable. Reitero, es uno de los impactos ambientales significativos, no solamente a nivel corporativo, no solamente de repente a nivel municipal o territorial correspondiente, sino a nivel mundial. Entonces es importante tomar las medidas correspondientes o las precauciones del caso. Esta es una estadística de Perú, básicamente. Estos datos es gracias al Sistema Nacional de Información Ambiental. La generación de residuos por habitante o por per cápita que se conoce, aquí en Perú más o menos estamos generando un promedio de 1.5, si bajamos más abajo hasta 1.4, 1.3 de cantidad de residuos por habitante, ¿no? Generalmente esto por día. Si nosotros comparamos esto entre los distritos de Lima, uno de los distritos que más genera residuos es San Isidro, pero uno se preguntará por qué. Muchas veces estos datos reflejan propiamente dicho la buena gestión que está llevando estos distritos respecto a la recolección, transporte y disposición final. Si nosotros observamos
al otro extremo, en caso de Lince, en caso de Villa El Salvador, que también hay zonas propiamente dicho no tan urbanas, que la generación o la segregación de los residuos no es lo correcto, ¿no? O sea, no llega la municipalidad o el alcance de la gestión de la municipalidad no llega a todos los puntos. Entonces, por ende, también no hay una contabilidad propiamente dicho, pero en cambio de los distritos que tienen una buena gestión hay la posibilidad de contabilizar de forma correcta toda la generación de los residuos. Entonces, por ende, también se relaciona estos aspectos de que de alguna manera involucra el alcance de la gestión municipal, de la recolección, transporte y disposición final de los residuos. Tenemos otro dato estadístico, gasto per cápita también de los residuos municipales. El Perú básicamente un promedio gasta anualmente por persona un promedio de 25 nuevos soles a 30 nuevos soles anualmente para gestionar de forma adecuada los residuos. Y uno de los distritos que más gasta en lo que concierne a la gestión adecuada de los residuos es Callao, ¿no? Y también tenemos el distrito de Huancavelica, que es uno de los, el departamento de Huancavelica, que menos gasto o menos per cápita respecto a gasto genera o invierte por persona para ejecutar la buena gestión de los residuos. Esto muchas veces se refleja porque las políticas internas básicamente está orientado en que como municipal o como autoridades hacer obras infraestructuras, vamos a hacer esto, saneamiento básico, que de por medio es bastante importante, pero también estamos dejando de lado el aspecto importante que de repente no pensar en las generaciones futuras, en el aspecto de, oye, ¿qué va a hacer esto si yo no gestiono de forma correcta los residuos? Entonces también se refleja esos aspectos en la data, en la presentación actual. Vamos a ver también el aspecto de durabilidad. Nosotros como personas, la gran mayoría o la gran cantidad de residuos que generamos o los tipos de residuos que generamos representan un 44% de materia orgánica, ¿ok? Constituyéndose básicamente un poco de casi al 50% de la generación total, ¿no? En segundo lugar podemos encontrar a lo que corresponde papel, cartón. En tercero tenemos inclusive al plástico. Al cuarto lugar tenemos al vidrio, a los metales. Entonces, más o menos una estadística referencial. Es importante también determinar en estos aspectos cuál es el tiempo de degradación de estos residuos. Porque en función de eso, nosotros como organización, como corporación, como institución, es importante establecer planes de acción. ¿Para qué? Para minimizar la generación de los residuos. Vamos a tener datos muy importantes, como es el siguiente. No está incluido. Por decir, nosotros cuando hacemos en lo que concierne la generación de los residuos, la materia orgánica básicamente tiene un tiempo de degradación de 3 semanas a 4 semanas, ¿no? Inclusive se puede reaprovechar mediante metodologías adecuadas. El papel y el cartón también, por ser propiamente dicho productos derivados de residuos orgánicos, hay las facilidades de que se pueden degradar. Pero caso contrario, sucede con residuos inorgánicos, como es el vidrio, como son residuos de repente de algunos metales, metaloides o metales pesados propiamente dicho. Constituyen su tiempo de degradación es bastante en periodos largos, ¿no? En caso particular el vidrio, que son compuestos formados de silicatos o algunos componentes químicos, que su tiempo de degradación supera los 5000 años. Entonces, les invito a crear conciencia en estos aspectos, de repente en el aspecto de que como ser humano tenemos esa perspectiva de ser consumista. Viene un producto, viene un producto, viene un producto y todo lo consumimos. Y más todavía, si hay una propaganda de repente por la televisión o por la TV, queremos ser los pioneros en adquirir esos productos. Entonces es importante inculcar la política básicamente del consumo responsable en estos aspectos, por sobre todo el vidrio. Y también tenemos pilas, que también aparte de su tiempo de degradación son materiales o residuos tóxicos, ¿no? Ya entramos al aspecto de definición. ¿Qué son los residuos sólidos?
nos menciona, son los materiales o sustancias inservibles que ya no tienen valor de uso directo. ¿Qué quiere decir? Si yo de repente ya tengo un producto, un material que ya no sirve para su uso inmediato, su uso directo, esto se convierte en residuo. Es más, si de repente yo tengo un producto o un material, tengo acá en mis manos una botella de agua, si esta botella de agua tiene un tiempo de expiración o un tiempo de vencimiento que vence en noviembre de 2015, si pasa ese tiempo también ya se convierte en residuo. Entonces esos aspectos o esos criterios es importante nosotros para definir o para categorizar a cuáles vamos a considerar residuos y a qué no vamos a considerar residuos. ¿Ok? Según la legislación, en el artículo 12 también menciona, son sustancias, productos o subproductos en estado sólido, semisólido, que al no ser manejados adecuadamente pueden causar riesgos a la salud. Esto es cuando consideran residuos peligrosos. ¿Ok? ¿Qué son los residuos sólidos? Lo mismo. La diferencia es importante también categorizar lo que es la diferencia entre materiales peligrosos y residuos peligrosos. ¿Qué diferencia nosotros podemos encontrar entre definir a un material peligroso propiamente dicho y a un residuo peligroso? Un material, lo mencionábamos anterior, un material es servible para mi útil, para mi vida, para mi uso productivo, ¿no? Lo puedo utilizar como materia prima. Pero a diferencia que un residuo ya es algo que ya no lo puedo utilizar, algo que en terminología lo podemos definir como inservible. En el Perú existe normativa o lineamientos políticas respecto al manejo de residuos, por supuesto que sí. Nosotros en el Perú, desde el año 2004 que se crea el Decreto Supremo 057, ya se establece ciertos estándares, ciertas políticas de cómo nosotros debemos gestionar los residuos y sus modificatorias correspondientes, ¿no? Tenemos la ley 27314, creada en el año 2004, su modificatoria correspondiente, que es es la resolución directoral 1065. Tenemos también el decreto supremo el 057 que ha sido conjuntamente aprobado con la ley 27314. Y tenemos otros instrumentos o otras normas técnicas que nos permiten de alguna manera gestionar de forma correcta los residuos, ¿no? Como tenemos la norma técnica peruana 900, el código de colores para hacer la segregación en la fuente. Este es un conjunto de marco legal. Tenemos en la cúspide de la normativa la ley 27314, el decreto supremo 057-2004, el decreto legislativo 1065 que modifica algunos puntos, algunas precisiones técnicas a la ley 27314, el decreto supremo 001, reglamento nacional para la gestión y manejo de residuos, aparatos eléctricos y electrónicos, y la resolución ministerial 054 también orientado a la gestión de residuos del ámbito de los centros de salud, o conocidos también residuos hospitalarios. Tenemos el decreto supremo 003 del Ministerio de Vivienda, enfocado básicamente a residuos de construcción y demolición. Por el otro lado también tenemos la ley 28256, ley que regula el transporte de materiales residuos peligrosos, esto básicamente para operadores que se dedican a la recolección, transporte de los residuos. ¿Okay? Esta es una forma de clasificación. Hay tres tipos de clasificación, básicamente según su fuente. Tenemos residuos, según su origen, hay residuos domiciliarios, residuos comerciales, residuos industriales, residuos de establecimiento de salud, residuos de limpieza también. Desde el punto de vista, según su ámbito de gestión, tenemos residuos municipales y residuos no municipales. Los residuos municipales comprenden los residuos domiciliarios que nosotros en nuestras casas generamos. Los residuos no municipales básicamente están enfocados a las industrias, organizaciones que como producto de su proceso productivo crean estos residuos, ¿no? Y según su riesgo a la salud y al medio ambiente podemos categorizar a los residuos peligrosos y a los residuos no peligrosos. Es importante porque en el transcurso de mi operación o de mi gestión de mis residuos vamos a utilizar criterios propiamente dicho, o van a ser los va a ser útil clasificarlo desde el punto de vista de su origen, desde el punto de vista de su ámbito de gestión también,
y desde el punto de vista de su peligrosidad, porque vamos a clasificar peligrosos y no peligrosos. Lo vamos a ver en su capítulo correspondiente. En el artículo 14 de la Ley General de Residuos Sólidos, enfatiza bastante en lo que es nosotros como organizaciones, como institución. Enfocarnos como primer paso es la minimización de la generación de los residuos. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa en este contexto de que como organización está muy bien, generamos residuos, gran cantidad de residuos, pero no hacemos nada por la capacidad de minimizar? Lo primero que hacemos es de repente, en mejor de los casos, contratar a una empresa prestadora de servicios para que lo recolecte y lo transporte a su punto de disposición final, de frente al relleno, o nos pasamos de repente ni siquiera eso a una empresa informal para que lo traslade los residuos. La intención de la ley 27314 es básicamente orientarnos nosotros como organización, como institución, enfocar políticas, procedimientos que me permitan nosotros cómo vamos a minimizar la generación de los residuos. ¿Qué vamos a hacer para minimizar? Vamos a hacer campañas, vamos a hacer capacitaciones, vamos a hacer concientizaciones, porque eso es la intención. El segundo paso, o la intención propiamente dicho de la ley, me menciona la segregación en la frente. Muy bien, también tú como organización debes preocuparte de que la segregación de los residuos sea a partir del punto de generación. ¿Ok? No, ¿sabes qué? Yo, organización X, genero tales características de residuos, lo desenvuelvo, tengo un contenedor donde no clasifico de forma correcta, no segrego de forma correcta y contrato de repente al relleno, y en el relleno de repente, propiamente dicho, en los operadores o empresas de tratamiento están haciendo la segregación. Entonces eso no es el enfoque, ¿no? El enfoque es desde su punto de generación hacer una buena segregación. Entonces crear políticas de acorde a este lineamiento. Y el tercer punto es hacer el reaprovechamiento. Nosotros, ¿qué podemos hacer por crear cierta forma de que este residuo pueda reinsertarse al flujo productivo o puede ser útil estos residuos? Entonces, eso es importante nosotros como organizaciones, como personas, alinear o enfocar nuestro sistema de gestión cuando manejamos o cuando tenemos contacto directo con los residuos. ¿Ok? Y como último paso, recién, si es que ya no se puede hacer prácticamente nada, podemos gestionarlo, ya sea un relleno sanitario o un relleno de seguridad. Nosotros entendemos que, propiamente dicho, la intención de repente es generar cero residuos, pero esa es una utopía que de alguna manera, por más que podemos segregar, siempre vamos a necesitar o siempre va a haber residuos que no se pueden ya reutilizar, que ya no se pueden de repente reinsertar al flujo productivo. Por ende, sí es importante tener ya sea un relleno sanitario, ya sea un relleno de seguridad para la disposición correspondiente, técnicamente adecuadas. En el capítulo 10 vamos a tocar aspectos importantes que me ha tocado evidenciar o ser testigo de las responsabilidades de los generadores. ¿A qué me refiero a los generadores? Aquellos que generan los residuos, ¿no? Ok. Todo generador está obligado a acondicionar y almacenar de forma segura, de forma segura y sanitariamente adecuada los residuos. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que cuando de repente hay una empresa especializada o contrata a una empresa especializada para que ejecute el transporte, la recolección de los residuos, por el hecho de que son residuos, no hay una gestión como se debe, una gestión adecuada de rotulación, de identificación de estos residuos. Es más, no están en no tienen un acondicionamiento propiamente dicho que permita de repente las facilidades a la empresa prestadora o a la empresa especializada para poder identificar los residuos, para poder estibarlos, cargarlos, transportarlos. Entonces esto conlleva muchas veces a que pueda haber accidentes, incidentes, uno con impactos ambientales directamente que afectan a la flora, a la fauna, al ecosistema, otro también a los trabajadores. Entonces es importante que como generadores siempre estemos predispuestos o crear mecanismos de hacer un buen acondicionamiento, una buena rotulación, una buena identificación de los residuos, ya sea peligrosos o no peligrosos, previos o antes de la entrega a la empresa especializada. ¿Ok? Las obligaciones de generador también es importante
eh, como generadores es importante nosotros tener como primer paso es la caracterización de los residuos, saber qué tipo de residuos nosotros tenemos, cuál es que producto de mi actividad, qué es lo que voy a generar, qué cosa voy a generar, tener un plan de manejo ambiental, un plan de gestión ambiental de residuos propiamente dicho, que involucre o que el alcance de mi plan sea involucre todas las actividades de mis operaciones, como organización, como institución. Otra de las obligaciones también como generador es manejar mis residuos peligrosos de forma separada de los restos de los residuos. Muchas veces esto se evidencia también en campo. Oh, mira, esta es mi zona de acopio, este es mi almacén central. Entra ahí a acoplar, entra ahí a almacenar los residuos peligrosos, los residuos no peligrosos de forma conjunta. Y cuando hay una inspección o cuando de repente hay una observación, lamentablemente ya estamos cayendo incurriendo alguna penalidad, alguna multa, ¿no? Uno se preguntará por qué. Y este es un aspecto importante que debemos tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros al mezclar un residuo no peligroso con un residuo peligroso, automáticamente todos los residuos lo debemos gestionar como residuos peligrosos. ¿Por qué? Porque ya tuvieron contacto y por ende la peligrosidad o los daños como que ya se complementan y ya tienen ese potencial de causar daño hacia el medio ambiente y hacia también a la salud de la persona. ¿Okay? Otro de los mecanismos o las obligaciones que aquí en Perú se exige es la presentación de los manifiestos de los residuos. ¿Cuál es el único documento legal respecto al manejo de los residuos peligrosos? Son los manifiestos. ¿Okay? Esto es importante tenerlo en cuenta cuando nosotros vamos a manejar los residuos. Cada vez que nosotros como organización vamos a gestionar los residuos, vamos a hacer o vamos a disponer los residuos, es importante, por sobre todo si se trata de residuos peligrosos, generar los manifiestos. Estos manifiestos son el único documento legal aquí en Perú exigible, donde ahí rubrican toda la cadena de custodia de los residuos, desde el generador, el transportista y la empresa de disposición final. ¿Ok? Entonces, generalmente cuando se hace este manifiesto también hay un plazo de presentación, es importante. Si yo voy a hacer mi disposición final en este mes de septiembre, durante todo el mes de septiembre, tengo plazo para presentar hasta 15 días útiles del mes siguiente. ¿Ok? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿a quién yo tengo que presentar esos manifiestos? A mi autoridad sectorial correspondiente. Si yo soy una empresa de producción propiamente dicho, aquí en Perú presentaré al Ministerio de Producción. Si soy una empresa de hidrocarburos, presentaré al Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, a mi sector competente. Si soy de repente una clínica, un hospital, un centro de salud, los manifiestos como generación de residuos lo presentaré al Ministerio de Salud. Esto es la que les mencionaba. Cuando nosotros generamos los manifiestos, generalmente se crea 4 copias o cuatro documentos por tipo de residuo, ¿ok? 4 manifiestos, perdón, por tipo de residuo. ¿Cuál es la finalidad de crear 4 manifiestos por tipo de residuo? Si yo, ejemplo, en este mes correspondiente voy a voy a gestionar la disposición final, ejemplo, las borras de hidrocarburo, que es un material peligroso. Para estas borras de hidrocarburo tengo que generar 4 manifiestos. Uno, que será dirigida propiamente dicho, ¿a quién? Al generador. Yo, empresa tal, yo genero mis residuos, uno va a ser para mí, en otras palabras. El segundo manifiesto va a ser para mi sector competente, o sea, para la autoridad de mi sector competente, ya sea el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Salud. La tercera copia será para la empresa que transportó el residuo, ¿ok? Desde el punto de generación hasta su punto de disposición final. Y el cuarto manifiesto será para la empresa donde se recepcionó el residuo. Entonces, cosa que esta información permita cuando haya una auditoría, una inspección de parte de una auditoría de parte del ministerio correspondiente, entonces permite que haya trazabilidad, porque cuando viene de repente el Ministerio de Producción, Ministerio de Salud, mira, a mí me he presentado tales residuos, quiero ver la información
de ese periodo que tú has generado. Entonces hay la capacidad o la capacidad de respuesta de presentación de esos documentos como organización la debemos tener disponible. ¿Ok? Entonces es un documento muy importante. Ha habido casos de penalidades muy bastante o significativos respecto a la mala gestión de estos documentos, que los famosos manifiestos. Perdón. Disculpa el caso, voy a retornar a la presentación correspondiente. Otro aspecto, nos quedamos aquí en esta presentación. Proseguimos, las disculpas del caso, por favor. Tratamiento fuera de las instalaciones del generador. Habíamos mencionado, este es un aspecto bastante fundamental e importante también nosotros generadores o empresas que generan los residuos a tener en cuenta. Ojo, toda la gestión de los residuos externamente que nosotros generamos deben ser manejados de forma exclusiva por una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos o una empresa comercializadora de residuos sólidos. Previamente, que estas empresas estén autorizados por DIGESA. Aquí en Perú se conoce DIGESA como la Dirección General de Salud Ambiental. ¿Ok? Entonces DIGESA tiene un listado de las empresas especialistas básicamente que se dedican al transporte, a la recolección y transporte de los residuos sólidos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el manejo de los residuos externamente o fuera de mis instalaciones o el tratamiento que va a corresponder no puede ser internamente ejecutado nosotros como generador. No lo podemos hacer, salvo, ya vamos a ver las excepciones en los capítulos anteriores. ¿Ok? Entonces, hay que asegurarnos esto, señores, cuando nosotros ejecutemos, básicamente asegurarnos que tanto la empresa que se dedica en el transporte, o sea, el transportista, y tanto la empresa de disposición final cuenten con las autorizaciones de parte de IGESA o de la autoridad correspondiente. Y eso a nosotros nos corresponde básicamente verificar esas autorizaciones. Porque si en algún momento, nuevamente reitero, nos inspeccionan o hay una auditoría ambiental, ya sea por mi sector competente, vamos a tener la responsabilidad o nos va a caer una penalidad por no haber asegurado básicamente que mi empresa transportista de los residuos y la empresa de disposición final de repente tienen las autorizaciones vencidas o no me he asegurado que sus autorizaciones correspondientes están vigentes. Entonces es importante eso, asegurarnos con esa información. ¿Ok? Entonces les invito, si aquellos que ya están, de repente son responsables del área de medio ambiente, responsables de la gestión de residuos, asegúrense por favor que las empresas con las que están trabajando tengan las autorizaciones de parte de IGESA. No solamente el transportista, sino también la empresa de disposición final. Muchas veces nos aseguramos solamente que el transportista tenga las autorizaciones, pero no nos aseguramos que la empresa también final de disposición tenga las autorizaciones correspondientes. Estas autorizaciones de disposición final, las autorizaciones para las empresas de disposición final no solamente aplica para relleno sanitario o relleno de seguridad, sino también para empresas de reaprovechamiento propiamente dicho. ¿Ok? Tratamiento en las instalaciones del generador. Esto es importante, la que les mencionaba. Este tratamiento en las instalaciones de generadores mayormente están enfocados a proyectos grandes, ¿no? Aquí en Perú generalmente esto es bastante común en las mineras, en las empresas de hidrocarburos, de explotación de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque generalmente sus concesiones los tienen en lugares un poco alejados, ¿no? Entonces hacer una buena gestión, esto mientras contratar un EPS, mientras se traslada a un punto de disposición, y el trayecto a veces no dura pues un día, 2 días o una semana, duran meses. Entonces, para dar las facilidades a estos casos se ha quedado básicamente el tratamiento en las instalaciones dentro del generador. Es decir,
que yo yo soy una empresa petrolera, dentro de mi instrumento ambiental, ya sea el estudio de impacto ambiental, debo considerar que el manejo de los residuos generados producto de mi actividad, ojo, solamente de repente el alcance de los peligrosos o residuos comunes, residuos de comedores, van a ser tratados. Por ende, yo he establecido como organización que voy a ejecutar rellenos sanitarios o voy a hacer un tratamiento de incineración, consideraciones así, y eso lo debo establecer en mi estudio de impacto ambiental o en mi instrumento ambiental correspondiente. Ojo, que este instrumento esta autorización propiamente dicho, yo lo presento a mi sector competente, pero con la modificación que ya lo vamos a ver posteriormente, con el decreto legislativo 1065, precisa básicamente que ese proyecto de infraestructura, ese tratamiento dentro de mis instalaciones como generador, debemos tener la opinión técnico favorable de parte de la Dirección General de Salud Ambiental, en este caso de IGESA. O sea, no basta con la autorización solamente de mi sector, sino que mi sector traslada esa consulta o esa opinión a la entidad especializada, en este caso de IGESA, para que emitan una opinión favorable, si es que procede o no procede. Si es que procede, a buena hora. Si es que no procede, pues lamentablemente tendremos que hacer un mecanismo todo para trasladarlo a un punto de disposición final adecuado. Entonces, ese es un alcance importante respecto a la generación el tratamiento de los residuos dentro de mis instalaciones como generador. ¿Ok? Esto es el decreto legislativo 1065, la que hace algunas precisiones básicamente fundamentales en los que en la ley 27314 no estaban contempladas. En su artículo 4, como lineamientos de la política, el decreto legislativo hace hincapié en algo importante, ¿no? Establecer un sistema de responsabilidad compartida y manejo integral de los residuos sólidos desde su generación hasta su disposición final, a fin de evitar situaciones de riesgo e impactos negativos a la salud y al medio ambiente. Traducción, ¿qué es lo que nos quiere decir este capítulo básicamente? Hay empresas que importan residuos, hay empresas que importan materia prima que cuando ya vienen propiamente dicho aquí en el territorio, por su uso correspondiente, de repente ya se convierte en residuo. Y más aún, de repente no hay la tecnología suficiente aquí en Perú como para tratar ese tipo de residuos. Entonces, este lineamiento hace hincapié a que los generadores o productores de alguna manera se inserten o sean responsables o tengan la responsabilidad compartida, ya sea con el consumidor o ya sea desde mi punto de vista como productor, ¿no? De que debo asegurarme que esos residuos o ese producto que yo voy a vender, tengo que pensar, óigame, ¿qué voy a hacer con esos residuos que él va a generar? HP, aquí en Perú tenía una política básicamente importante de reinsertar aquellos cartuchos que vendía a sus proveedores correspondientes, había la facilidad de nuevamente devolverlos, ¿no? Entonces, como que se mostraba esa política de responsabilidad compartida respecto a la disposición de los residuos. Hay organizaciones también que ya están tomando bastante empuje en estos aspectos porque es, como les vuelvo a mencionar, uno de los impactos ambientales, no solamente de Perú, no solamente de Latinoamérica, sino también uno de los impactos que afecta a todo el mundo, la mala gestión de los residuos. ¿Ok? Promover la inversión pública y privada de infraestructura e instalaciones de todos los servicios que corresponde a la gestión de los residuos. Entonces el Estado peruano está haciendo bastante esfuerzo respecto a la creación de infraestructura, de plantas de tratamiento, previa a las burocracias que propiamente se demoran, ¿no? Porque nosotros tenemos entendido, o tengo entendido, que para operar propiamente o tener las autorizaciones de un relleno sanitario, un relleno de seguridad, básicamente no más de 5 años como mínimo. Primero, el estudio de impacto ambiental, los instrumentos ambientales correspondientes que prácticamente se demoran 1 año. Segundo, las autorizaciones municipales. Tercero, la implementación. Ya, lamentablemente ya en el tercer o cuarto año ya no hay... cuarto año, 5 años recién se está implementando, en el mejor de los casos, siempre en cuando de repente este es un capital privado, pero si le enfocamos desde un capital público, por eso es la que menciona esto,
Muchas veces las provincias o los alcaldes o las autoridades quieren implementar eso en su jurisdicción correspondiente para hacer una gestión adecuada, pero los 4 años les queda corto, lamentablemente. Mientras que le evalúan el proyecto de inversión, mientras que les hagan su estudio de impacto ambiental, ya lamentablemente ya terminó su periodo y el alcalde nuevo que entra o la autoridad correspondiente, lamentablemente muchas veces ya es de otro enfoque, ya no continúa con ese proyecto. Y hay varios proyectos estancados respecto a la gestión de residuos. Ojo, que yo no digo que eso es la solución de los residuos, ¿ok? Entonces es importante tener en cuenta este aspecto respecto a la inversión que el Estado eh, está creando esos mecanismos de inversión tanto público y privado. ¿Para qué? Para hacer una gestión adecuada de los residuos. Pero mi concepción que esto pues sea más fluido y más inmediato, ¿no? Que sea más inmediato posible. Disculpa nuevamente. Voy a regresar. Las disculpas del caso. Ok, continuamos. Otra de las precisiones es importante, como les mencionaba anteriormente, cuando yo quería manejar mis residuos dentro de mi jurisdicción, dentro de mi organización, anteriormente no estaba muy definido estos aspectos. No se insertaba directamente al especialista o al organismo especialista del Estado para que supervise, evalúe el expediente correspondiente, para que autorice que el manejo sea dentro de mis instalaciones, ¿no? Entonces esto se hizo la precisión. Con la anterior legislación solamente de repente pues, bastaba con la opinión de mi sector competente. Ah, mira, yo quiero manejar mi residuo de esta manera dentro de mis instalaciones. Necesito tu visto bueno. Ah, el ministerio mediante una resolución daba su visto bueno y podías operar. Pero ahora eso con la precisión del decreto legislativo 1065 se ha involucrado de forma directa al órgano del Estado especialista, que es la DIGESA, que tiene que tener la opinión favorable para remitirte de repente o para aprobar ese instrumento ambiental o para que tú dentro de tu concesión puedas manejar los residuos de forma adecuada. ¿Ok? Eso se hizo la precisión también dentro del decreto legislativo 1065. También se pudieron precisar las responsabilidades de los gobiernos regionales. Aquí en Perú tenemos gobiernos regionales, gobiernos locales también, de que priorizar estos programas de inversión público y privado, o mixta también, los que les mencionaba de forma concisa, que tienen la potestad de crear campañas, de hacer una inversión mixta, asumir coordinaciones con salud, respecto a salud de la prestación de los servicios de residuos sólidos, una de las responsabilidades que se definió en el decreto legislativo, y las municipalidades o gobiernos locales se hizo la precisión de que deben enfocarse bastante en lo que es la segregación o programas de segregación en la frente. ¿Ok? Entonces, actualmente hay municipalidades que ya, o jurisdicciones, o comunas, se puede decir también, que ya tienen políticas propias de buena segregación, tienen sus recolectores apropiados, los días de segregación adecuados, de acuerdo a sus bolsas, de acuerdo a sus tachos de colores, para que se ejecute una buena gestión, una buena clasificación de los residuos, ¿no? Entonces, eso sí le han transmitido la responsabilidad básicamente a los gobiernos o a las municipalidades locales correspondientes. Otra de las precisiones que también mencionó con esto, con el decreto legislativo 1065 es, con la anterior legislación, por sobre todo, exigían que las empresas especialistas, ya sea del transporte de residuos sólidos o las empresas especialistas del tratamiento, su responsable técnico tenía que ser un ingeniero sanitario. ¿Ok? Entonces, lamentablemente aquí en Perú, eh,
creo que 1 o 2 universidades nomás, a mucho, crean ingenieros sanitarios. Entonces, por esta demanda de creación de empresas de EPS, la conocemos acá, quedaban cortos, ¿no? Entonces, esa precisión se dio y se expandió, que puede ser otro profesional del campo de ingeniería que tenga especialización o experiencia en la gestión de manejo de residuos sólidos. Entonces, actualmente hay ingenieros ambientales, ingenieros civiles, que ya también tienen a cargo la dirección técnica, ya sea de una empresa prestadora de servicios de transporte o empresas de disposición final también. Se hizo una nota, una aclaración o se abrió la brecha para que más profesionales puedan desenvolverse como directores técnicos de estas empresas especialistas de residuos sólidos. Otra precisión que se hizo es el informe de operador. En la ley mencionaban que el informe de operador se tenía que presentar mensualmente hacia la municipalidad o al gobierno local y a la autoridad sectorial correspondiente. Esto es básicamente esto les compete esta función a las empresas de disposición final y a las empresas de transportistas. Entonces, hecho que no se cumplía uno por un aspecto, otro por la contabilidad, por el flujo frecuente de transporte, entonces era un poco complicado. Esto se expandió a que sea ya trimestralmente la presentación de los informes de operadores. ¿Ok? Y esto al menos permitió de que de alguna manera ya fluye de forma más seguida la gestión o la parte legal del manejo de los residuos. Ojo, el informe de operador, para aquellos que no tienen conocimiento, es un consolidado, ya sea de las cantidades que han sido movidas durante todo el periodo, de acuerdo al tipo de residuo, ya sea residuo peligroso, residuo no peligroso, cuántas toneladas, cuántas cantidades, con qué unidades han sido movidas. Entonces, ¿para qué? Para que de alguna manera estos datos se tengan en cuenta, ya sea en una auditoría, ya sea de repente para datos del Estado, para su sistema de información, Sistema Nacional de Información Ambiental también, ¿no?, que lo usa. Entonces es importante, por sobre todo los operadores de residuos sólidos, presentar este documento como informe de operador de forma trimestral. La gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el Perú recién es nueva, desde el año 2012, pero a la actualidad también ya existe operadores, así como empresas prestadoras de servicio de residuos sólidos y empresas comercializadoras de residuos sólidos autorizadas por DIGESA, Dirección General de Salud Ambiental. También actualmente hay operadores de RAE que previamente o que estas empresas también previamente están autorizadas por parte de DIGESA, ¿no? Entonces, básicamente estos operadores de RAE se encargan de gestionar todo lo que corresponde los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Esto fue, como les mencionaba, un reglamento aprobado el 27 de junio aquí en Perú. Incluye todas las categorías de RAE, proceso participativo abierto, responsabilidad de los generadores, productores, operadores y el Estado. Creó más o menos un plazo de 18 meses para implementar un sistema de gestión de los RAE, porque todas las organizaciones, instituciones deben manejar estos aspectos. Entonces, ¿qué nos involucra esto también, señores? Que nosotros como generadores, aparte de contratar o asegurarnos que una EPS de transporte, una EPS de disposición final tenga las autorizaciones, si nosotros generamos aparatos eléctricos, también asegurarnos que estas empresas cuentan con la autorización correspondiente. ¿Ok? Estos operadores básicamente se encargan del desmantelamiento. La gestión de los residuos de aquí en Perú de aparatos eléctricos y electrónicos es mediante el transporte se ejecuta como si fuera residuos no peligrosos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se supone que químicamente y físicamente están estables los equipos. Pero una vez llegado a los operadores del RAE, los operadores lo que hacen es desmantelan estos equipos. Sacan los productos, ya sea plásticos, metales, que sí se pueden reaprovechar. Y aquellos productos como pantallas, hay algunos productos químicos que forman parte de mi componente, estos ya lo gestionan como residuos peligrosos. Entonces, eso es la intención, ¿no? Como mencionaba de un inicio, la intención de la ley.
poder reaprovechar los residuos. Entonces, si nosotros tenemos aparatos eléctricos y electrónicos, y estos hay partes de los aparatos que sí se pueden reaprovechar, entonces yo voy a recurrir a un operador del RAI que lo puede desmantelar, etcétera, sacar la parte que se puede reaprovechar y la parte que no se puede reaprovechar, gestionarlo como residuo peligroso a su punto de disposición final correspondiente. Entonces, sí, ya contamos a la fecha. Una de las exigencias es que toda institución, que toda organización, aparte del plan de manejo ambiental de gestión de residuos sólidos que presentamos anualmente, debemos tener un plan de manejo de forma exclusiva del manejo de los RAE, cuyos criterios le vamos a mostrar a continuación, que es lo que nos exigen. Hay una estructura que definió, estos son los aparatos, se clasifican como grandes electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, aparatos de alumbrado. Un RAE siempre tiene complejos de metales básicamente pesados. Este es un plan, la cantidad de RAE que debe ser acopiado, que debe tener, son criterios básicos, y esto es la que me refería con la estructura. El Ministerio del Ambiente definió esta estructura, que es lo que debe tener el mínimo mi plan de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y en función a lo que he establecido en este plan, debo gestionar de forma correcta mis residuos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen también muchas organizaciones respecto a esto? Por un lado me piden plan de manejo para el periodo 2016, o plan de manejo de residuos. Por otro lado me piden plan de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces ahí hace la necesidad de crear este documento que muchos lo conocen como PIGAS, ¿no? Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos, o sea, plan integral, integra todos estos aspectos. Con un solo plan, siempre en cuando cumple estos criterios, lo puedo gestionar de forma correcta el RAE, mis residuos peligrosos, mis residuos no peligrosos. Entonces, es válido también para nuestra gestión adecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ya para no tener doble información, doble documentación correspondiente. Ojo, un dato que es bastante importante. También es importante que la gran mayoría de estos aparatos eléctricos y electrónicos, si bien es cierto, comprenden más de 50 elementos. En un celular menciona que comprenden más de 50 elementos químicos, es por sobre todo metales. Entonces, se visiona, o el enfoque de la gestión del RAE también es poder recuperar esos metales, ¿no? Y poder reinsertarlo también al flujo productivo de una institución, de una organización. ¿Por qué? Porque a la larga sabemos que los minerales, los metales son productos no renovables y que muchas veces lo componen esto los aparatos eléctricos y electrónicos. Tienen aluminio, tienen zinc, tienen estaño, tienen una gran infinidad de elementos, y estos se pueden recuperar mediante una tecnología apropiada. Entonces esa es la intención. Aquí en Perú todavía no conozco operadores de RAE que tengan esa tecnología suficiente como para poder reaprovechar. La gran mayoría de acá, es más, de los plásticos, de las chatarras o de los aspectos que se pueden recuperar, lo envían a Japón o Estados Unidos, porque tienen la tecnología suficiente ahí para nuevamente volverlos como materia prima y reinsertarlos al flujo productivo. Ok, este es gestión de residuos hospitalarios. En Perú tenemos una resolución ministerial, el 054, que también se ha establecido, propiamente dicho, en el año 2012. Desde ese entonces ya todos los centros de salud, todas las clínicas, hospitales, se basen bajo esta norma para implementar su gestión de forma correcta de los residuos, ¿no? Una de las características propiamente dicho, tenemos acá por este punto de gestión. ¿Cómo lo clasifican? Es lo siguiente. Residuos biocontaminados lo clasifican como residuos de clase A, residuos de clase B, residuos especiales y residuos de clase C. Todos los residuos biocontaminados van a disponerse en un contenedor de color rojo, los residuos especiales, ya sea productos químicos, etcétera, medicamentos, de un color amarillo, y los residuos comunes lo establecen propiamente hecho en un recipiente de color negro, ¿no? Cosa que se puede identificar y que se puede hacer una segregación correcta.
Además, tenemos datos, más o menos cuál es la perspectiva de generación. Los residuos comunes en un centro de salud o respecto a residuos hospitalarios representan el 85% de generación, ¿no? Lo que le sigue son los residuos biocontaminantes, representando un 10%, y residuos químicos radiactivos un 5%. Tenemos residuos especiales también que se conocen. Esto es más o menos una estadística propiamente hecha. Hay algunas precisiones más técnicas de qué espesor debe tener la bolsa, cuáles son las características que debe tener. Es más, dentro de la clase A hay subclases correspondientes. Ya lo tocaremos en su debido capítulo. Es importante, por sobre todo, a los hospitales, centros de salud que implementen bajo ese enfoque, ¿no? Cosa que también un operador vaya, tenga bien definido los colores y sea más factible también su gestión. Ojo, tener en cuenta que los residuos hospitalarios, su potencial de daño respecto a, por sobre todo a la salud de la persona es bastante alto. Residuos de la actividad de construcción. También es una norma nueva en Perú que se ha implementado en el año 2013, residuos de actividad de construcción y demolición, y que se está trabajando a la fecha. Todavía no hay una inspección o no es muy difundido todavía respecto a ello. Lo único que se están haciendo es, he tenido la oportunidad que las municipalidades están identificando sus puntos donde dejan estos residuos, que generalmente son residuos minerales, residuos que componen restos de cemento, restos de concreto, identificar cuáles son los puntos vulnerables, ¿no? Entonces es importante acá deslindar también responsabilidades y cómo lo gestiona o cuál es la clasificación de esto, ¿no? Estos son los impactos ambientales que puede generar los residuos de la actividad de construcción, deterioro de la calidad de aire debido a los polvos que puede generar, la reducción del cauce también, porque muchas veces estos son dispuestos a las orillas del río, que es lo más inmediato posible. Aquí en Perú es el día a día. También para aquellos que están en Lima conocen por Avenida Prialé, por el sur, que es cerca a Lurín, pues toda y demolición. Hay una norma, ¿ok? Y lo categoriza también como obra menor y obra mayor. Vamos a ver obra menor, cuáles son las características. Obra menor se ejecuta excepcionalmente en una edificación existente, tiene las siguientes características. Generalmente son esas obras pequeñas que nosotros hacemos de repente en nuestra casa, hacemos un mantenimiento, queremos hacer una instalación y queremos depurar, y todos esos residuos constituyen obra menor, ¿no? Es más, el monto o tiene un valor de obra, la obra no tiene que sobrepasar las 6 unidades impositivas tributarias. Aquí en Perú tiene un valor de 3.800 soles, parece, una unidad impositiva tributaria que corresponde más o menos a un aproximado de 1.200 a 1.300 dólares. ¿Ok? Entonces, si es que no pasa algo de 9.000 dólares, se considera obra menor. Y la gestión o la responsabilidad respecto a la gestión adecuada lo tiene la municipalidad local. Es decir, que la municipalidad local debe implementar centros de acopio para nosotros como generadores de residuos de aparato de obra, perdón, de residuos de construcción y demolición, vayamos a poner en los puntos de generación, ¿no? Y también respecto a su punto de disposición final, la ley menciona que debemos disponerlo en lugares autorizados o propiamente que tengan la autorización correspondiente. Generalmente lo conocen como escombreras. Aquí en Perú todavía la tecnología, no hay empresa propiamente dicho que se dedica nuevamente a reprocesar, a poder recuperar los residuos de construcción y demolición. Caso que sí hay en otros países que esto nuevamente lo vuelven como asfalto, nuevamente lo vuelven ladrillones y nuevamente se insertan nuevamente al flujo productivo, ¿no? Lo único que hacen acá es, lo que creo que lo llevan a empresas donde sacan los minerales no metálicos, no recuerdo muy bien el nombre en estos aspectos, pero es más como disposición final, no como un tratamiento previo para su reutilización.
Como les menciono, es una norma recién nueva que está en proceso de desarrollo. Espero que en estos cortos tiempos se desarrolle o se crea políticas propiamente dicho, haya mecanismos de promover esta inversión respecto al tratamiento de los residuos de actividades y construcción y demolición. Identificación y clasificación de los residuos. Ya vamos a ver la parte operativa de lo que corresponde respecto a la gestión de los residuos. Bueno, los residuos siempre, la obligación del generador es la capacidad de poder identificarlo a los residuos, ¿ok? Los residuos peligrosos deben ser ciertas características, deben tener inclusive un rótulo adecuado, entonces eso es importante cuando nosotros identificamos los residuos mediante un rótulo, mediante un nombre, mediante una codificación correspondiente. Ojo, responsabilidad de ¿quién? Del generador. El siguiente aspecto es importante también, es la clasificación que ya habíamos mencionado según su origen: residuos domiciliarios, residuos de limpieza de espacios públicos, residuos comerciales, residuos de establecimiento de atención de salud, residuos industriales. Hay varios tipos de clasificación. También, desde su punto de vista de peligrosidad, consideramos los residuos no peligrosos y los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos que tienen potencial daño de poder causar daño al medio ambiente y a la persona también, ¿no? Estos pueden ser tóxico, corrosivo, inflamable, patógeno, explosivo. Es importante nosotros, cuando básicamente nos orientamos a la identificación de los residuos peligrosos, tener ciertos criterios. Muchas veces esto se desconoce el aspecto. Oye, pero yo, ¿cómo voy a categorizar o cómo voy a clasificar estos residuos? A ver, ¿este residuo tú lo consideras peligroso o no lo consideras peligroso? Uno, por la experiencia, de repente lo puede considerar como peligroso, pero aquí en Perú tenemos también igual algunos parámetros de que nosotros podemos hacer uso para nosotros categorizarlo como peligroso y no peligroso, además de una lista que proporcionó las Naciones Unidas, inclusive en el convenio de Basilea, ¿no? Lo vamos a ver. Por decir, cuando se considera corrosivo, cuando el pH propiamente dicho es mayor o igual a 12, o el pH es menor o igual a 2. Entonces, estos aspectos, si nosotros tenemos un residuo que tenga un pH de 6, de 5, no se puede gestionar. Hay la posibilidad de que tú no puedes gestionarlo como residuo peligroso. Igual el reactivo debe tener esta característica también, ¿no? Entonces, esos aspectos es importante tenerlo en cuenta. Además de eso, la toxicidad también es importante. Cuando nosotros vamos a considerarlo peligroso, por decir, hay un límite de arsénico o de concentración del arsénico. Cuando hay una muestra, de repente cantidad de residuos, detectamos que, que sobrepasa el arsénico 5 miligramos por litro, entonces podemos considerarlo como peligroso. Igual el benceno, tenemos el cloroformo. Cuando sobrepasa esas cantidades, lo gestionamos como residuos peligrosos. Entonces, es uno de los criterios por donde a nosotros también nos permitan categorizar como peligrosos y no peligrosos. Esto aplica, tengo conocimiento no solamente en Perú, sino a nivel de Latinoamérica, los estándares para nosotros poder gestionar cuándo es peligroso y cuándo no es peligroso. Manejo, almacenamiento, transporte y disposición final. Vamos a verlo también de forma sucinta. Mencionábamos que nosotros, para hacer una gestión adecuada de los residuos, debemos asegurarnos que los operadores, ya sea de transporte y disposición final, tengan las autorizaciones correspondientes. Y básicamente el manejo debe ser por una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos o una empresa comercializadora, si hay residuos que se pueden comercializar. Si es que no cumplen o si es que no son estas empresas, no tienen las autorizaciones correspondientes, aunque yo quisiera, no puedo proporcionarlo, no puedo trabajar con ellos. ¿Ok? Es más, yo tampoco, yo mismo como generador, no tengo, no tengo el derecho legalmente para ir y transportarlo con mi propia unidad hacia un relleno o un relleno de seguridad, un relleno sanitario. Entonces es importante tener en cuenta este aspecto fundamental. El manejo es exclusivamente por una EPS o una empresa comercializadora aquí en Perú.
Las autorizaciones que nosotros debemos verificar para el manejo también es importante que estas EPS deben tener la autorización de la DGESA, Dirección General de Salud Ambiental, autorización del Ministerio de Transporte y Comunicación. ¿Por qué el Ministerio de Transportes y Comunicación? Esto es importante para las empresas que transportan los residuos. ¿Por qué? Porque esta institución, organismo del Estado, verifica que las unidades cuentan con las condiciones técnicas adecuadas para ejecutar el transporte de los residuos. No puede ser cualquier unidad. ¿Ok? Entonces es importante verificar que la unidad que va a transportar tenga la autorización para que transporte materiales peligrosos. Igual tenemos autorizaciones de circulación local. Esto la ley lo exige también. Como operador de RAI tienes que tener las autorizaciones que tu jurisdicción o que tu localidad ha implementado, ¿no? Es importante, también menciona, hay un aspecto importante, la póliza de responsabilidad civil. Un documento importante que nosotros debemos exigir a las empresas prestadoras de servicios. ¿Cuál es la intención o por qué es importante la póliza de responsabilidad civil? Porque de alguna manera eso nos asegura de que cuando en el proceso de transporte de los residuos sufre algún accidente, algún incidente, algún choque o algún derrame, esta póliza entra a tallar para que ella sea para su remediación correspondiente, para reponer los daños ya sea materiales, los daños de repente por contaminación, todo eso cubre la póliza de responsabilidad civil. Entonces es importante verificar que todas las empresas prestadoras de servicio cuenten con la póliza de responsabilidad civil. Las autorizaciones también, esto es importante, que dijese, les mencionaba, autorización de operador aquí en Perú, en Lima básicamente, hay una autorización independiente que la municipalidad emite como operador, que debe estar actualizada y que se actualiza anualmente. Entonces también es nuestra obligación, si somos generadores, asegurarnos que esa autorización esté vigente. El plan de contingencia también es un requisito legal. ¿Quién te lo apruebe este plan de contingencia? Igual el Ministerio de Transportes y Comunicación, ¿no? Entonces en este plan yo voy a establecer los mecanismos, el antes, durante y después de qué voy a hacer ante un potencial incidente, una volcadura. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer mi programa de capacitación, mis programas de entrenamiento, a quién voy a reportar, mis centros, mi ruta, mi mapa de ruta, mi flujo de comunicación, cómo va a ser mi flujo de comunicación, si hay un incidente, accidente, a quién tengo que informar. Todo eso lo debo establecer y esto tiene que ser aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicación. ¿Ok? También aseguraron, tiene un periodo de vigencia de 5 años el plan de contingencia aquí en Perú. Estos son documentos operativos. Cuando nosotros ejecutamos la gestión de residuos, es importante, como primer paso, señores, les mencionaba, si nosotros gestionamos Ok. Bueno, las disculpas de caso, continuamos. Les mencionaba que en las guías de remisión es una declaración de parte del generador, que es más, es un documento legal que yo estoy haciendo mi gestión de forma correcta. O sea, estoy declarando qué residuo estoy generando, qué residuo estoy gestionando para su transporte a su disposición final. Entonces, les recalco, muchas veces como generadores creemos que este documento no es importante. ¿Por qué? Porque son residuos. Pero cuando hay un material, de repente algo valioso, ahí sí hacemos nuestra guía de remisión remitente. Ojo, mucho cuidado, porque si hay alguna penalidad, alguna sanción, no es a la empresa transportista,
La penalidad es al generador, señores. Así que les invito a aquellas organizaciones que gestionen sus residuos, generar sus guías de remisión remitente. Y el otro aspecto es la guía de remisión transportista, que eso ya le compete al transportista, ¿no? Son documentos que de alguna manera también a nosotros como generadores nos interesa como medio de evidencia ante una auditoría, ante de repente a un compromiso ambiental que estamos gestionando de forma correcta los residuos. Esto es aspecto de lo que es transporte. Es importante que todas las unidades cuenten técnicamente, estén adecuadas. Aquí en Perú, básicamente, las empresas que transportan residuos peligrosos deben ser furgones cerrados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para evitar algún derrame o algún lixiviado producto de los derrames, contaminas el medio ambiente, ¿no? Entonces, sí, también deben ser rotulados. Generalmente el rótulo que corresponde a los residuos sólidos es el UN 3077 con el código misceláneos, y algunas veces he visto empresas transportistas que colocan el diagrama del NFPA, que es válido también, pero lo exigente es básicamente el código UN y el pictograma exigido por el Departamento de Transporte americano, DOT, de clase 9, misceláneos. ¿Okay? Otra de las exigencias es que todas las unidades deben tener el logo corporativo respecto, ya sea en la puerta derecha y también en la parte lateral del furgón. ¿Cuál es la finalidad de esto? La finalidad de poder identificar ante a un posible accidente, incidente, identificar y comunicar. Ojo, este número que podemos apreciar acá debe contemplar el número telefónico de la empresa. ¿Con qué? Nuevamente con la facilidad o con la intención de que cuando haya algún accidente nosotros podamos comunicarnos con esta empresa de forma inmediata. ¿Por qué? Porque esto está transportando residuos peligrosos. Estos son unos logos correspondientes que siempre deben tener. Pictograma siempre verificar. Es importante, empresas transportistas, generadores, que también es importante verificar que cuenten con estos aspectos técnicos las unidades de transporte de los residuos. Igual para las cisternas también. Muchas veces también vemos acá el pictograma correspondiente, logo corporativo en la parte lateral de las puertas y en la parte lateral del furgón. ¿Okay? Vamos a ver la disposición, aparte del manejo, el almacenamiento también. El manejo de la gestión de residuos, una forma práctica aquí también en Perú se maneja mediante dos enfoques importantes. Por un lado lo manejamos como gestión interna de residuos y por el otro lado como gestión externa de residuos. ¿A qué nosotros llamamos gestión interna de residuos? A toda la actividad de segregación, de recolección, de transporte de repente al almacén intermedio, al almacén central, dentro de mi concesión o dentro de mi jurisdicción o dentro de mi local de mi empresa. ¿Okay? La ley peruana te menciona básicamente que este manejo puede ser realizado por una empresa prestadora de servicio de residuos sólidos autorizado por DIGESA, o en su defecto uno mismo puede hacer esa actividad de recolección, segregación en la frente, almacenamiento en un almacén central, lo podemos hacer directamente nosotros. ¿Okay? Esas actividades comprende básicamente la gestión interna. Aquí tenemos alguna observación. Esto fue un proyecto petrolero aquí en Perú, que su concesión de lote es una extensión grande, ¿no? Entonces la recolección acá se hacía interna con unas unidades pequeñas, acopiadas, donde recogían los residuos peligrosos, los residuos no peligrosos, y todos lo llevaban a un almacén central. Ese almacén central tiene que tener ciertas características técnicas. Es su dique de contención, techado correspondiente, su acondicionamiento propiamente dicho, ¿no? Para básicamente evitar cualquier contacto con el medio ambiente. Entonces es importante tener en cuenta estos aspectos. Ojo, recalco, esto puede ser manejado o si se me quiere tercerizar por una EPS autorizado, en su defecto hacerlo directamente nosotros. Pero
Caso contrario, la gestión externa, la que les mencionaba, eso sí debe ser manejado de forma exclusiva por una empresa prestadora de servicio de residuos sólidos. ¿En qué consiste este aspecto? Básicamente en recolectar. Una vez nosotros que hemos hecho la recolección dentro de mis residuos, dentro de mi concesión, dentro de mi organización, en su almacén central, contrata una empresa tercera. Esa empresa tercera les mencionaba que debe ser una EPS. Esa EPS debe encargarse de la gestión externa. ¿Por qué externa? Porque se va a dedicar a transportar externamente desde mi punto de generación hacia el punto de disposición final, que está fuera de mi jurisdicción. ¿Ok? Con personal competente, debe hacerlo con unidades apropiadas y hacia un relleno sanitario, un relleno de seguridad o una empresa de reaprovechamiento, en este caso si es que son residuos que se pueden reutilizar o reaprovechar. Esto involucra siempre recolección, transporte y la disposición final, un relleno sanitario, relleno de seguridad o una empresa de reaprovechamiento. La gestión externa. ¿Ok? Entonces, señores, para ya culminar y entrar a la sesión de preguntas, básicamente algunos tips que quisiera hacerles alcance, creo que la gran mayoría también conoce, y bienvenido a esos aportes que permitan de alguna manera minimizar el impacto ambiental producto de la generación de los residuos. ¿Qué hacer con la materia orgánica, resto de comida, residuos de jardinería y poda? Una alternativa muy importante, señores, es hacer estos mecanismos que actualmente se ejecuta la elaboración de compost, ¿no? Mediante un tratamiento ya sea básicamente anaeróbico, perdón, aeróbico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esto sale como una alternativa a que muchas veces todo los restos de comida nosotros lo disponemos a un relleno sanitario. Entonces, sabemos que en un relleno sanitario la gran mayoría de estos residuos van a tener un tratamiento de confinamiento nada más. Y estos a través del tiempo van a crear gases y van a crear inclusive el metano. Y nosotros entendemos que el metano es un gas de efecto invernadero, señores. Entonces, por más que de repente, si es que no hay un tratamiento adecuado de estos gases, estamos creando, estamos propiciando a que haya un impacto ambiental producto de la mala generación de estos residuos. Una alternativa es el compost. Vemos acá una imagen, básicamente, es un compost, una maqueta, un equipo que cualquiera de nosotros lo podemos hacer en nuestra casa, ¿no? Que tenga aireación y es más, no necesita de repente una remoción constante, que tenga sus agujeros correspondientes, llenarlos y a medida que va pasando su tiempo los microorganismos hacen su trabajo y producto de ello tenemos un resultado favorable de lo que es el compost correspondiente. ¿Qué hacer con el aceite vegetal usado de cocina? Muchas veces nosotros, y eso pasa en casa, todos los aceites los segregamos ¿hacia dónde? Al sistema de alcantarillado, señores. Y a veces estos van a parar a la planta de tratamiento de aguas residuales. Y muchas veces uno de los motivos porque de repente la planta de tratamiento se malogre o genera riesgo, algún desperfecto, es a causa de los aceites. Y es más, si es que estos aceites no son propiamente dicho tratados, van hacia el agua, hacia un fluente, y como son menos densos que el agua, tratan de cubrir el agua, y por ende, inclusive, que como no deja pasar la luz, la consecuencia es que hay microorganismos o seres que pueden morir, ¿no? Y la contaminación tóxica también que representa el aceite vegetal. Una forma adecuada de gestionar estos aceites es juntarlos en los recipientes adecuados. Y si tenemos la posibilidad de gestionarlos como se debe, enviemos a empresas de reaprovechamiento. Actualmente se crean biodiesel también a partir de estos aceites. Hay empresas, y aquí en Perú los hay, y también en Latinoamérica he visto que se está desarrollando este aspecto bastante y con gran rapidez. Les invito a que gestionemos de nuestras casas estos aspectos que son comunes. ¿Qué hacer con el papel y cartón? Todos lo sabemos, el papel y cartón nuevamente puede ser reinsertado en el flujo productivo de forma inmediata. Un dato, señores, se necesita aproximadamente 2.4, 2.400 o 2.4 toneladas, o sea, es decir, 17 árboles para producir, perdón, 200.000 litros de agua y 700.000 kilowatts para fabricar de repente una tonelada de papel, ¿no?
el peso es aproximadamente de 7.000 periódicos. Entonces, imagínate, fabricar una tonelada de papel reciclado supone evitar la tala de 17 árboles, reducir el consumo de agua en un 47%, el consumo de energía en 62.5% y la generación de residuos en un 93%. Esto se ha desarrollado bastante en nuestros países, ni para poner pretexto alguno. Siempre hay empresas o recicladores formales propiamente dicho que recolectan este tipo de cartón, papel y juntarlos y proporcionarlos en el mejor de los casos, ¿no? Porque de alguna manera me va a asegurar de que van a hacer algo con ese papel, van a hacer algo con ese cartón. De repente no será el 100%, un 99%, un 95%, vamos a tener la garantía de que eso vuelva a un proceso, a reinsertarse a un flujo de un proceso productivo. Las pilas, lamentablemente, señores, es uno de los compuestos más tóxicos a nivel mundial. Y la problemática también esto ahonda por su tiempo de degradación si es que no se ejecuta una gestión adecuada de estos elementos. No se gestionan como peligrosos. Eh, Aquí en Perú igual estos van a parar a un relleno de seguridad. Acá conocemos, por ahí había mencionado, Defisa, tenemos a Petramás, pero no hay un tratamiento propiamente dicho de sacar toda esa peligrosidad, ¿no? Todo es confinamiento como crear una bomba de tiempo. Bueno, eso ha sido algunos alcances respecto al módulo de gestión de residuos, perdón, la conferencia online de gestión de residuos. Les agradeceré enormemente alguna consulta a través del chat online y también de repente si hay alguna consulta específica, HCQ está predispuesta a absolver cualquier consulta correspondiente y un aporte correspondiente también siempre es bienvenido. Muchas gracias. Quería hacer una aclaración respecto a los rellenos sanitarios. Hemos hablado de relleno sanitario, relleno de seguridad y empresa de reaprovechamiento. Aquí en Perú, un relleno de seguridad es básicamente una instalación adecuada de forma exclusiva para el tratamiento de residuos peligrosos. Un relleno sanitario es de forma exclusiva para residuos no peligrosos. Yo en un relleno sanitario no puedo disponer de residuos peligrosos. Una empresa de reaprovechamiento, aquella que tiene la capacidad de poder tratar algún material que pueda reinsertarse al flujo productivo. ¿Okay? Esa aclaración respecto a la terminología o a la gestión de los rellenos o punto de disposición final. Ok, les agradezco alguna consulta. Voy a observar y a la medida que voy a poder leer, voy a absolver las consultas correspondientes. Me menciona aquí, por favor. Me mencionan que los residuos electrónicos, ¿con qué empresa lo pueden tratar aquí en Perú? Aquí tenemos 5 operadores del RAE aquí en Perú. Uno de ellos es San Antonio Recycling, el otro es Comintel, tengo dos, uno que queda por San Juan de Lurigancho, Comintel también queda por Chorrillos me parece, pero sí ya tenemos 5 operadores del RAE. Una forma de poder identificar es mediante la página de RAE Perú, entran RAE Perú, hay una página donde muestran los operadores, básicamente el RAI, todos aquellos a donde se puede disponer los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Sí, tengo entendido que son, a esta fecha debe ser inclusive más de 5 empresas, pero sí los hay. A ver, vamos a continuar. José Manuel Casablanca Pachacamac. A ver, un momentito. Respecto a los PPPs,
Me preguntan si se puede enviar los PPTs EHCQ como parte de su política. Probablemente los cuelguen en su página o contactarse internamente con EHCQ. Yo voy a facilitar esta presentación para que de repente ustedes lo solicitan vía online, perdón, o vía correo electrónico, y ya se les hace extensivo la presentación correspondiente. ¿Cuál es la etapa de manejo de residuos? Tengo mayores problemas. Una pregunta, ¿cuál es la etapa del manejo? Marley pregunta. Una pregunta, ¿cuál es la etapa del manejo de residuos que tengo mayores problemas? Bueno, en la gestión de los residuos, nosotros como organización, el primer paso que nosotros debemos hacer es básicamente la caracterización de los residuos. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros, por la actividad que nosotros desempeñamos, debemos identificar qué residuo es la que nosotros generamos. En función a lo que generamos, hacemos como segundo paso el plan de manejo ambiental de residuos sólidos, donde voy a establecer qué cosa voy a hacer con estos residuos. Tengo tales residuos, tengo peligrosos tanto, no peligrosos tanto. Entonces, en ese plan voy a establecer muy bien, mira, tengo tales residuos, estos son sus características, y qué cosa voy a hacer para su disposición final. Voy a contratar para la empresa para que me transporte una EPS autorizada, voy a contratar o voy a asegurarme que esto vaya a parar un relleno sanitario, o de repente haré otras metodologías, de repente voy a reutilizar o voy a crear políticas propias de que ya no se puedan, de que esos materiales correspondientes, si es que son reaprovechables, lo puedo reutilizar, lo puedo hacer de repente campañas de... Todos esos aspectos lo debo establecer en mi plan. Ojo, desde la generación hasta su disposición final, dentro de mi plan. Una vez que ya he hecho mi plan, defino todas las características, ya voy a ejecutar mi plan, la que he establecido en función a la caracterización. Ahí ya gestionaré su gestión interna, la que les mencionaba, cómo va a ser mi segregación en la frente, dónde va a ser mi almacén temporal, dónde va a ser mi almacén de residuos, y ya de acuerdo a mi plan igual gestionaré mediante una EPS su punto de disposición final. Ojo, si por ahí de repente tengo dudas respecto a caracterizar cuál es peligroso, cuál es no peligroso, tengo instrumentos como lo que les he mencionado, y hay una lista también de parte de las Naciones Unidas mediante el convenio de Basilia, donde dicen que tales elementos, tales compuestos que tienen berilio, estaño, etcétera, automáticamente se consideran peligrosos. Es un instrumento también para poder, que me pueda ayudar para nosotros gestionar de forma correcta los residuos. Okay. Me mencionan, ¿por qué no se genera el código de colores para residuos en todo ámbito y así se vaya creando una cultura en el pueblo, ¿no? Respecto al código de colores, básicamente esto es ya una norma un poco más específica a cada país, ¿no? Inclusive he visto código de colores por cada organización. Una empresa tiene un código de colores distinto a otra organización. Pero ojo, en el Perú ya sacó la norma técnica peruana, la 900, la 058, donde establece el código de colores, ¿ok? Para todos los tipos de residuos, en función a eso. Entonces, muchas organizaciones lo que hacen es adoptar esa metodología. Ahora, el por qué no se ejecuta, considero que son uno por políticas propias, ya sea de Estado o ya sea de localidad correspondiente. El otro es también el criterio, ¿no? Yo como organización, por decir, tengo papel, para cartón, para metales, para no metales, pero si soy una empresa que no genero metales, en peor de los casos, no genero plástico, entonces, o plástico con metales son tan poquititos que establecer un cilindro grande me va a ser deficiente o ineficiente su manejo, entonces establezco, ¿sabes qué? En un color puedo manejar dos tipos de residuo. Entonces son uno de los criterios que utilizan las organizaciones también para optimizar y para que mejore su manejo, ¿no? Pero recalco que es importante ceñirnos siempre a la categoría, a la clasificación o a la buena clasificación que por norma tenemos aquí en el Perú.
Y esta clasificación me parece que está inclusive de acorde con algunos países de Latinoamérica. Tengo entendido que Colombia me parece que utiliza también el mismo código de colores para hacer la gestión adecuada del residuo. Hay países que inclusive tienen más código de colores también. Entonces son políticas internas que uno propiamente dicho decide, ¿no? ¿Cuáles son los rellenos sanitarios de Lima? Bueno, aquí en Lima tenemos 10 rellenos sanitarios a nivel nacional y 3 rellenos de seguridad para una población de aproximadamente 32 millones de personas. O sea, este es una contradicción, ¿no? Como que el Estado quiere propiciar mayor cantidad de rellenos para la disposición adecuada de los residuos, pero por otra parte no te da la facilidad del caso. En Lima, relleno de seguridad tenemos Tefesa, tenemos Innova Ambiental, que es ex Relima, y tenemos Petramás. Y todas ellas están lamentablemente en Lima. Actualmente me parece que también Tower and Tower, que está por Chincha, también tiene su autorización correspondiente. Entonces, ¿esto qué exige? Les comento que muchas empresas que están, por decir las petroleras que están a la frontera con Ecuador, Colombia, traen todos sus residuos, sus residuos peligrosos aquí a Lima. Una travesía de mes y medio, de 2 meses, 2 meses, en peor de hasta 3 meses, para traer sus residuos. ¿Por qué? Porque un relleno de seguridad. Igual, todos los residuos del norte, del sur, las empresas los traen aquí en Lima. Entonces, es un, es una controversia que a medida del tiempo espero que se maneje mejor, ¿no? Porque se necesitan mayores rellenos tanto sanitarios y tanto de seguridad. Ahora los rellenos sanitarios también son de Petramás, también tiene rellenos sanitarios para residuos no peligrosos. Innova Ambiental también tiene residuos no peligrosos. También Tower and Tower, tengo entendido que también en Iquitos tiene un relleno sanitario que lo opera una empresa, una EPS también. No, no tengo entendido, no sé si estaba en problemas, inclusive con un conflicto social. Pero sí hay algo de 10 rellenos aquí en Perú, relleno sanitario y 3 rellenos de seguridad. Me mencionan la disposición final en el Perú debe tener mayor fiscalización. ¿Quién debe ser? ¿Hay algún historial al respecto? A ver, la disposición final actualmente en el Perú está a cargo básicamente de la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, y por el otro lado también la OEFA, que es un organismo transectorial que verifica estos aspectos, ¿no? Entonces, es cierto, todavía no llega con la frecuencia con la que se esperaba hacer. ¿Por qué? Porque lamentablemente el Estado, por factores de personal, por factores de repente logísticos, no tiene la capacidad de poder inspeccionar eh, in situ muchas veces o la gestión adecuada, ¿no? Esto les comento. Es más, en la EPS donde laboro, Digesa solamente así te evalúa el expediente. No, pocas veces va in situ para verificar, óigame, si en realidad tú cuentas con la capacidad técnica de poder tratar los residuos, ¿no? O de poder transportar los residuos. Es entre comillas, es más, ellos mismos te dicen, mira, todo tu expediente técnico es como una declaración jurada que tú me estás haciendo. Si se encuentra algo en camino, mira, tú me estás presentando esto. No, no es muy frecuente todavía en estos aspectos. Igual, hay en, en el mes de agosto mencionaron que iban a expandir estos aspectos de supervisión. Espero que sea así y bienvenido sea eso, ¿no? De que de alguna manera también, tanto a las EPS y a las empresas generales se alineen a esta política o a los estándares que ya se han establecido. Me mencionan. Así es.
Me mencionan que sobre los rellenos de seguridad o sanitario, algunas medidas o algunas especificaciones técnicas que deben cumplir, por supuesto que sí. Hay una guía para no, propiamente dicho, hay un estándar nacional, no recuerdo muy bien, pero es una guía que dijese inclusive a qué características, qué aspectos técnicos debe tener un relleno de seguridad para que sea para el tratamiento de residuos eh, básicamente peligrosos y qué aspectos de seguridad debe tener un relleno sanitario. Por decir, tiene que ser una de las consideraciones, recuerdo que son que tiene que tener una placa de geotextil para para evitar lixiviado, que tiene que tener inclusive si son residuos orgánicos, una zona donde se pueda ir de los lixiviados y esta zona se pueda recuperar para su tratamiento correspondiente, si hay especificaciones técnicas. Antes de eso, un manto de arcilla, de tierra fina. Entonces, sí hay aspectos técnicos que se consideran. En caso particularmente, experiencia propia, considero que esto, en el caso de Befesa, les comento que es uno de los que me permitió evidenciar uno de los rellenos que al menos eh, ha tenido bastante consideración en la elaboración de su diseño de infraestructura, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Befesa eh, aperturó su relleno, aperturó en la época de los 2001, cuando todavía no estaba vigente estas especificaciones técnicas. ¿Qué hizo Befesa? Tomó en cuenta una normativa internacional, me parece europea, para la implementación o para la cosa que a la fecha inclusive es un poquito más de lo que la norma misma exige. Es un dato. En Trujillo había un proyecto igual de defensa para expansión, pero uno de los mecanismos, me mencionan en Trujillo si hay relleno de seguridad, uno de los mecanismos es hacer la consulta previa también a la población como parte de su estudio de impacto ambiental. Entonces Befesa había estado implementando un relleno, pero lamentablemente eh, no siguió en marcha. Tengo entendido que Trujillo no cuenta con un relleno sanitario ni relleno de seguridad autorizado a la fecha. A ver, vamos a para ya culminar. Me menciona de Casablanca. Esto es importante también, en la que les mencionaba, el aspecto de tratamiento de residuos orgánicos o comestibles aquí en el Perú. Básicamente mediante la metodología, ya sea de la elaboración de compost mediante un sistema aeróbico, pero también mediante la elaboración mediante un sistema anaeróbico, ¿no? Inclusive generar energía a partir de esos residuos orgánicos. Es una buena iniciativa que sí en Casablanca, en Pachacamac, han hecho un biodigestor donde ingresan todos los residuos, inclusive los excrementos de cuy, los excrementos con residuos generales propiamente dicho, que hay que asegurarse que sean materia orgánica para que entre en composición y puedan generar energía y por otro lado también abono. Es un proyecto muy importante, orientado por sobre todo a residuos orgánicos, se aplicaría estos aspectos. Bueno, señores, les agradezco su participación. Espero al menos haber cubierto las expectativas correspondientes y les invito siempre a participar en las conferencias online de parte de HCQ Group. Ok, muchas gracias.